Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello, como todos los miércoles, recibo con gusto al doctor catedrático José Sánchez Villanueva. Doctor, bienvenido, buenos días. Jesús, buenos días a todos. Antonio Frausto, gracias por acompañarnos en este miércoles, buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días a los compañeros de la mesa y por supuesto a la gente que nos escucha. Mauricio Zapata, buenos días, bienvenido. Gracias, Jesús Rodríguez, buenos días al auditorio de ORT Noticias. Bueno, pues el día de hoy platicar con este tema ahora un poquito más internacional, el tema de los migrantes, que es uno de los puntos que ha generado las diferencias entre ambos gobiernos, además de otras actividades, y bueno, donde se da a conocer que los cruces de personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, en lo que fue marzo, descendieron a 7,180, en lo que marca la menor cifra desde que se lleva este registro. Así se destacó desde la Casa Blanca en un comunicado que calificó esto como una muestra del éxito de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Se dijo que en este comunicado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que la cifra marca el menor número de cruces fronterizos en la historia. Los cruces ya habían descendido en febrero, cuando se contabilizaron 8,347, y bueno, posterior a ello, comparado con los 29,101 en enero, mes en que hubo la transición del gobierno del expresidente Joe Biden al presidente Trump. Doctor, ¿cómo vemos estas estadísticas? Llega una nueva administración y siempre pues destacan sus acciones, ¿no? Dicen que pareciera de un día, de la noche a la mañana, pues viene a poner orden y pues cambian las estadísticas. Sí, mira, lo voy a poner en contexto. Cuando llegó López Obrador al poder, dijo que México era un país de puertas abiertas y todos los traficantes de seres humanos de África y de Oceanía vieron que la puerta estaba abierta y se dejaron venir. Pues porque dijo que era política de puertas abiertas, y entraron y empezó el tráfico humano a Estados Unidos, venían las caravanas. Eso no le gustó al presidente Trump. Pero pues como la idea era que primero los pobres, bueno, pues primero los pobres y los pateros llegaron al territorio nacional. No debe sorprender lo que está haciendo el presidente Trump, porque él lo dijo en campaña, que eso iba a hacer. O sea, si se llaman sorprendidos es otra cosa. Pongo otro contexto, a partir de la política. No es lo mismo el primer gobierno de Trump que el segundo. En el segundo, acaba de estar hace unas semanas el presidente J.D. Vance en Múnich, y les dijo a todos los líderes de Europa que el enemigo de Europa no era Rusia ni China, sino ellos mismos, porque habían socavado los valores de la libertad. Entonces, ¿cuál es el enemigo de México? Pues la corrupción. La corrupción. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Como lo dije en otras ocasiones, él está actuando para su electorado. Todas las acciones que toma es para su electorado, para política doméstica, pero claro que tiene repercusiones en el resto del mundo. A los que más ha sorprendido es a los canadienses, porque toda la vida pensaron que eran amigos, fueron a la Primera Guerra Mundial, fueron a la Segunda Guerra Mundial, y ahora ya les impuso aranceles. Nosotros ya estamos acostumbrados al maltrato, digo, no es algo que nos sorprenda, pero sí los puso a trabajar porque no lo habían hecho. Digo, recordemos que el titular de Migraciones, el mismo del sexenio pasado, fue el que se le murieron unas gentes ahí en la frontera. ¿Cómo es que antes no hizo nada y ahora sí? ¿Por qué? Porque ya le apretaban las tuercas. Ahora, que hay resultados, sí entiendo que la gente de escasos recursos es la que quiere ir a Estados Unidos, pero ¿por qué se quieren ir para allá? Por bienes y servicios y por una mejor calidad de vida, porque esos países no los tienen. Por eso la idea de sembremos árboles frutales y ahí se van a quedar. No es así que tan sencillo. Se van a Estados Unidos por los bienes y servicios y por la seguridad pública, la seguridad jurídica. ¿Cómo es posible que vengan desde el África, desde Oceanía a Estados Unidos? Pues ¿qué les atrae? Pues eso. Entonces, México dejó de ser la puerta giratoria para decirle, oye, espérame, o sea, no te vas a convertir en la puerta abierta para que nos empiecen a llegar migrantes y yo los asimile a mi sociedad. La economía de Estados Unidos es muy fuerte, pero yo veo que lo que está haciendo Trump es lo que dijo en campaña. O sea, no es nada sorprendente. Sí lo dijo. Entonces, J.D. Vance en Europa les dice, es que es un mandato popular lo que estamos haciendo. O sea, la gente votó por nosotros porque le presentamos este programa y lo estamos ejecutando. Es lo que está haciendo él. Que no les gusta a algunos políticos
mexicanos, pues que no les dé penilla, hacer las cosas. Acabo de ver, la idea de Trump es, México es un país controlado por el crimen organizado. Y pongo en contexto dos puntos. Los migrantes, pero también el huachicol en Ensenada, 7,000 millones de litros. Y dijimos acá, bueno, acá nos vamos a quedar atrás, 10,000 millones. Entonces dice uno, oye, espérame, el barco que decomisaron en Altamira viene de Estados Unidos, llega a Puerto Mexicano, pero es de bandera de Singapur. Pues allá hay algo como que no cuadra, ¿ya? Entonces creo que el presidente Trump ya se vio que no tiene ninguna consideración de ningún tipo porque va sobre su electorado y poco o nada le importan los migrantes. Mientras no sea America First, los primeros los americanos, lo demás le tiene sin cuidado. Y si el gobierno mexicano le ayuda, pues qué mejor. Muy bien. ¿Sí? Antonio, ¿tú cómo ves estas acciones en los temas migratorios? ¿Están dando resultados? Y bueno, pues estos números que dan a conocer. Sí, sí, bien dice el doctor, para, digamos, abordar este tema de una manera más global y luego ir a lo específico. Todo esto tiene que ver obviamente, con la llegada del presidente Donald Trump. Hay que recordar que durante justamente su periodo de campaña fue una de las promesas, ¿no? Blindar, digamos, a la Unión Americana, impedir o disminuir lo más posible el número de cruces ilegales que llegan a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él decía que el mundo le mandaba lo peor. Lo peor llegaba a Estados Unidos, no decía que llegaban criminales, violadores, asesinos, narcotraficantes. Bueno, todo lo peor decía, por lo menos en el discurso, que iba a la Unión Americana, cuando sabemos que esto no es cierto o no es totalmente cierto, porque bueno, mucha gente cruzaba de forma ilegal, justamente en la búsqueda de este sueño americano, ¿no? De mejorar su nivel de vida, su estatus de vida, tanto en México como en muchos países de Centroamérica, y en los últimos años gente también de África, de algunas partes de Asia también, aumentó el número de personas de estas nacionalidades que intentaban llegar a Estados Unidos. Entonces, viendo este problema que tenía Estados Unidos y la política para muchos laxa que tenía Joe Biden de tener un país pues de mucho más puertas abiertas. Acuérdense que tenía esta famosa programa de CBP-1 que podían solicitar la residencia o el estatus legal en Estados Unidos los migrantes, cumpliendo con una serie de requisitos. Pues él llega al poder e implementa lo que había prometido, ¿no? Cerrar las fronteras estadounidenses a todos los cruces ilegales, cierra este famoso programa y aplica una política de endurecer los programas migratorios, ¿no? Lo vimos inmediatamente, ¿no? Como el mismo día que llegó al poder, el 20 de enero, este programa de CBP-1 se cerró. Casi inmediatamente, aunque no les guste la palabra a algunos, pues ordenó, digamos, casi al gobierno mexicano que le pusieran más elementos de seguridad en la frontera, con el tema o con la amenaza de los aranceles, que bueno, al final de cuentas el gobierno cumplió. Entonces, pues ya se están empezando a ver los resultados, ¿no? Esta baja de número de migrantes o cruces ilegales de enero para febrero, de alrededor de 29,000 a 8,000, o sea, hay una disminución exponencial. Y luego en el mes de marzo bajó todavía un poquito más a poco más de 7,000 intentos o detenciones de personas ilegales, ¿no? O sea, ¿qué te dice esto? Que la gente, pues en teoría está tratando de pasar, menos gente está tratando de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y por lo tanto también disminuyó el número de detenciones, ¿verdad? Al menos que siga intentando pasar el número de gente y más gente lo logra, ¿verdad? Es decir, que están haciendo su trabajo mal los elementos de seguridad en Estados Unidos, lo cual es inconcebible, por así decirlo, no puedo creer. Entonces, sí está funcionando esta política antimigrante de alguna manera para cerrar sus fronteras y se están viendo resultados, pues para beneficio obviamente del gobierno de Donald Trump. Y bien dijo el doctor, es un mensaje que le está dando a los estadounidenses, pero específicamente a su electorado, a la gente que votó con él. Está diciendo, miren, esta política que implementé está funcionando, por lo tanto las otras decisiones que voy a tomar, como lo que hoy va a anunciar con los aranceles, el famoso día de migración, confíen en mí porque seguramente también va a dar buenos resultados como lo está dando en el tema de migración. Entonces, este sin duda es un punto a favor del gobierno de Donald Trump.
Mauricio, ¿tú cómo ves estas acciones en materia de migración? Pues bueno, yo creo que cada país tiene todo el derecho, ¿no? de decir quién entra y quién no. Habrá quien romantice, que los románticos que digan, no, el mundo no debe tener fronteras, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es un control que deben de tener todas las naciones, un control migratorio. Hace un tiempo, a través de la ONU, se implementó un programa con los haitianos y los llevaron a vivir a la ciudad de Tapachula, aquí en el sureste mexicano, pero no podían salir de esa ciudad para buscar otro lado, porque les depositaban un recurso por parte de un organismo internacional, en este caso, pues bueno, a través de subsidios que tenía la ONU, y los tenían que cobrar solamente en las sucursales bancarias de esa ciudad, no podían cobrarlos en otro lado. Entonces pretendían salirse de la ciudad o del estado, incluso del país, entonces ya no recibían ese apoyo, y de alguna manera, pues bueno, ayuda un poco incluso al tema económico de la ciudad. Había cierto flujo económico, había bueno, pues pagaban una renta, se movía el dinero en la ciudad, y se empezó a controlar un poquito ese tema, porque llegó un momento en que en esa ciudad había tanto migrante que había un total descontrol. Y bueno, con lo que se realizó, pues bueno, ya no se le salió de las manos, y me parece que el gobierno de Estados Unidos está haciendo algo similar para tratar de controlar ahí la llegada de tanto migrante. Y lo señalaba Toño Frausto, lo señalaba el doctor Sánchez Villanueva, en el sentido de que, pues bueno, en el gobierno anterior de Estados Unidos, pues podía entrar cualquiera, ¿no? Con los diferentes procesos y programas de apoyo, y tenían que frenarlo de alguna manera para llevar un control. Ahora, pues bueno, pensamos que iba a haber miles y miles y miles y miles de deportados, y que iba a ser un tema, iba a haber incluso una crisis social, sobre todo en las ciudades de la frontera, tomando en cuenta, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, que es uno de los estados donde más se reciben repatriados o deportados, independientemente del país. Y vemos que, bueno, a final de cuentas, no fue así. Ha habido, sí hubo un poquito más de lo en comparación con años anteriores, pero menos de la expectativa. Bueno, hasta habilitaron albergues en Reynosa, en Laredo, en Nuevo Laredo, en Matamoros, sobre todo, albergues, escuelas y lugares, porque pensaron que iba a haber una verbena de migratorios, de inseguridad, y bueno, se proyectó un plan A, un plan B, un plan C, se intensificó un poquito más la seguridad en aquellas zonas, estuvieron más pendientes las autoridades, mandaron a funcionarios allá, y al final de cuentas no fue lo que esperábamos. Ojalá se mantenga así, pero insisto, yo creo que el gobierno de Estados Unidos, independientemente de quién es el presidente, pues bueno, está en lo suyo, ¿no? Y tener un control, o llevar un control más estricto de la migración a ese país. Van a decir que, pues no, Estados Unidos se creó de migrantes, etcétera, etcétera, el propio presidente viene de familia migrante, pero pues yo creo y entiendo que debe haber un control para que no haya situaciones que después pues se salgan de las manos y no puedan contener, ¿no? Hay muchas ciudades en las que no se reciben migrantes, otras en las que reciben muchos migrantes, pero varias los tienen, me refiero a Estados Unidos, los tienen en algunos sectores, y bueno, la mano de obra de los migrantes pues es muy cotizada, ¿no? Entonces ni Estados Unidos puede dejar de recibir migrantes, ni de dejar de tener migrantes allí en las diferentes ciudades, ni se puede tener de alguna manera este flujo que a final de cuentas ha sido un día a día en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Uh-huh. Viendo que no se cumplió este panorama, doctor, como se decía, de grandes cantidades de repatriados, y bueno, estas acciones que se dicen se están realizando del lado norteamericano, pues ¿dónde quedan estos elementos de la Guardia Nacional que se habían destinado a la frontera para reforzar estos temas también de cruces, además de otros temas de inseguridad?
siguen siendo necesarios en este punto de la frontera. Pues no se van a retirar hasta que no lo diga el gobierno de Estados Unidos, Jesús. Porque la decisión del gobierno de México no fue unilateral, fue prácticamente impuesta. Entonces, ¿cómo se van a retirar? Pues cuando los gringos digan. Sí quiero destacar, como atinadamente lo dice el periodista Mario Zapata, los haitianos. Los haitianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. No, es el país más pobre del continente americano. Y con esa actitud romántica, en el primer gobierno de Lula se los llevó a Brasil. Y ahí los tenía subsidiados. Pero luego pierde Lula, ¿y qué hacen esos haitianos? Pues se vienen a México, porque López Obrador les abre las puertas. Llegan a México, la Ciudad de México se llena de haitianos, y luego se van a Tijuana y Ciudad Juárez. Y dice el presidente municipal de Tijuana, ¿y yo qué hago con ellos? Pues yo no los invité. Y el gobierno de López Obrador decía, primero los pobres, no les vamos a cerrar la posibilidad, pues sí, pero ¿quién los va a mantener? Entonces el presidente municipal de Tijuana decía, es que a mí ya me generaron un problema social y político porque no tengo dinero para darles de comer. Y dice, y las organizaciones de derechos humanos, dice, me acusan a mí de que no les doy ni agua. Dice, pero el presupuesto me lo da el Congreso de Baja California y el gobierno federal dice que va a estudiar el tema. Entonces, el gobierno abrió el problema, se lo deja a los presidentes municipales y voltea para otro lado. O sea, ese problema sí fue generado por el gobierno federal de la administración anterior. Entonces, sí había forma de blindar las fronteras del sur, creo que ya lo hicieron. Ahora, los 10,000 elementos de la Guardia Nacional, pues, ¿en cuánto tiempo se tardaron en llegar a la frontera norte? No tuvieron ningún problema. Pero esa situación de los migrantes, siempre ha existido, siempre, sí. Pero la llave se cierra o se abre de acuerdo al gusto del gobierno mexicano también, porque no es yo no los puedo controlar, sí los pueden controlar, pero yo no le veo ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen las capacidades para hacerlo. Pero viene el tema de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, y luego cuando se suscita un problema político como los haitianos, pues el gobierno federal se lava las manos. O sea, ¿sí lo podían resolver? Sí lo podían resolver. Ahí está la prueba, ya lo resolvieron. O sea, bajó exponencialmente la cantidad de gente detenida. Acá por el lado de San Diego y San Isidro detenían a 1,200 gentes, ¿no? Ahora son 30, 40. O sea, dice uno, oye, pero ¿son muy efectivos del lado americano? No, son muy efectivos de este lado, porque sí lo pudieron hacer. Ahora, ¿eso le va a servir para el día de hoy, para los aranceles? Sí, claro. O sea, creo que todo es un componente integral para los efectos de la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Antonio, ¿tú cómo ves esta situación de los elementos que fueron trasladados con este fin? Y se pueden remover, ¿no? O sea, ubicarlos a otra zona del país que ya no estén en la zona fronteriza. Yo creo que no, porque, bien dijo el doctor, lamentablemente no depende de una decisión del gobierno mexicano, es decir, los puso ahí, pero por una presión, ¿no?, del gobierno de Donald Trump. Entonces, mientras a él le convenga, se están dando resultados, como lo muestran las estadísticas, pues que sigan ahí, ¿no? Y de alguna manera creo que es positivo, porque también lo comentábamos aquí en otras ocasiones, como también dentro del lado mexicano, solamente en el tema de cruces migratorios, se habían tenido buenos resultados, ¿no? Tanto en la frontera de Tamaulipas como en Baja California, donde había aumentado el número de cargas de mercancía de droga que se habían detenido, personas que se dedicaban justamente al trasiego de drogas y de personas, es decir, por lo menos en las primeras semanas se estaban dando buenos resultados, lo cual también pues daba una imagen positiva para el gobierno de Claudio Sheinbaum, ¿no? Es decir, bueno, finalmente se están aplicando en el tema de la seguridad, en todos los puntos que engloba este tema de seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también es positivo que se tengan estos elementos de la Guardia Nacional en las principales ciudades fronterizas. Entonces, creo que por el momento se van a mantener porque le conviene a Estados Unidos y de alguna manera le conviene a México en el tema de seguridad, y también pues es una herramienta, digamos, una forma en que puede decir al gobierno norteamericano, mira, estamos cumpliendo lo que habíamos prometido, por lo tanto, pues sea un poco más benévolo con el tema de los aranceles, ¿no? Es decir, un ganar-ganar, que desgraciadamente sabemos que para Trump eso no aplica, para Trump es ganar, pero él, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, aquí tendrá que verse la habilidad de los funcionarios mexicanos, del gobierno mexicano, para poder aminorar los daños por el tema de los aranceles, por el tema económico. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis.
México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. En Coppel, encuentra todo para tus vacaciones. Prepárate con hasta 30% de descuento en bocinas Bluetooth, 40% en muebles de jardín y 25% de descuento en albercas y asadores. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vigencia del 29 de marzo al 20 de abril del 2025. Hacer leyes no es solo escribir en un papel. Es pensar en el futuro y hacer que las cosas pasen. El Senado trabaja para todas las niñas y los niños. Para que se respeten nuestros derechos y vivamos mejor. También para cuidar a nuestro mundo y todo lo que vive en él. Para que seamos científicas, doctoras, bomberos, presidentas, pero sobre todo para que seamos felices. Senado de la República, 66ª legislatura. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Gracias por continuar con nosotros. Mauricio, ¿cómo ves el tema de los elementos que habíamos mandado para reforzar ahí la seguridad y los temas de migración? Pues bueno, pues ha ayudado en gran medida. Habrán los detractores que dirán que la presidenta pues cedió a los chantajes y a las presiones del presidente Trump. Los románticos seguidores dirán que no, que se usó de la inteligencia, la política y la mediación. Yo creo que pues de alguna manera también ha ayudado mucho pues a controlar este tema que ya lo señalaba el doctor, ya lo señalaba Toño, ya lo señalábamos en otras, lo hemos señalado en otras ocasiones. Pues al presidente, al antecesor de la presidenta Sheinbaum, le valía a un soberano cacahuate todo este tema. Él, mientras le creyeran los pobres todas sus mentiras y sus absurdos argumentos, pues se daba por bien servido y dejó de apoyar y no de apoyar, pero de trabajar muchos temas, entre ellos el migratorio, y ahora se está trabajando, no estoy diciendo que se estén haciendo las cosas bien, pero por lo menos se retoma para que haya un control y estamos viendo resultados. Si el vecino, que es tu principal socio económico, tu principal socio comercial e incluso político a nivel mundial, te está pidiendo, independientemente de las formas, pues bueno, el fondo, pues yo creo que hay que trabajarlo no para quedar bien con él, sino para que haya una mejor estrategia, para que haya una mejor un mejor entendimiento y camino en la frontera que se volvió un caos. Lo señalaba el doctor en Tijuana, y no solamente en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Piedras Negras, en Reynosa, bueno, muchas ciudades o comunidades del estado de Tamaulipas, en el estado de Chihuahua, en Sonora también, de alguna manera, y desde luego en Baja California, en Baja California. Entonces sí había que trabajarlo y llevar el control, así como se hizo en el sureste, en la frontera con Tapachula, que es la frontera más importante en el sur de México, bueno, también en Belice y en algunas otras localidades de la frontera sur. Pues bueno, se tenía que poner orden, se tenía que trabajar un poco, y me parece que se están dando resultados y que la estrategia, pues bueno, está dando resultados. A final de cuentas, esto es lo que importa, ¿no? Que haya resultados y que se tenga un mayor control.
Y bueno, pues aprovechando, doctor, el tema de que ya lo habíamos adelantado, hoy se anuncian estos nuevos aranceles en Estados Unidos, que desde temprana hora ya estaba por ahí el presidente Trump en su red social publicando que era el Día de la Libertad, una cosa de la liberación. Pero ¿cuál es la expectativa? Pero ahí está Jesús, él se dirige a su electorado. El Día de la Libertad, America First lo hace. Me llama la atención que el primer país que ya le quitó todos los aranceles a las importaciones de Estados Unidos es Israel, por aquello de la reciprocidad. Entonces yo no te pongo aranceles, tú tampoco me pongas. Ahora, ¿cómo le va a hacer México y Canadá? Tienen un tratado de libre comercio, pero ahí se señala, creo que en algún comunicado, que cuando sean productos que estén en el TMEC, ahí van a ser menos duros, o los van a quitar, o los van a suavizar, o los van a platicar. Creo que la presidenta no se ha querido confrontar, a diferencia de la Unión Europea, que pues ya está balcanizada Europa, ya los ven como si fuera Yugoslavia, ya ni los pelan, aparte. Pero el desprecio que existe por parte del gobierno norteamericano hacia Europa es evidente. Ahora, con relación a nosotros ya sabemos cómo nos tratan, o sea, no nos sorprende. Lo que sorprende es Canadá, es lo que digo, pero bueno, ya están saliendo políticos ahí que al menos ya están defendiendo los intereses de Canadá, no como el anterior Trudeau. Pero aquí en México creo que nos conocemos bien a los norteamericanos, sabemos cómo nos tratan, nunca estamos ilusionados o esperanzados que nos van a ayudar, porque nunca nos han ayudado. Entonces vamos a ver hoy, la presidenta siempre habla de un plan A, un plan B. Yo creo que hay un guión ahí ya platicado, porque llegan hasta un cierto límite del lenguaje político del lado de Estados Unidos y del lado mexicano. Y México, por lo que yo he leído y estudiado, no hay una confrontación directa fuerte. Llegan hasta un cierto límite y luego ahí le bajan. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Yo no dudo que los vaya a imponer, pero la aplicación de esos aranceles pues tiene que tener como referente el Tratado de Libre Comercio. Así es como yo lo veo. Antonio, ¿qué esperamos para hoy? Sí, bueno, hoy se va a anunciar justamente a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, va a anunciar el presidente Trump desde la Casa Blanca estos famosos aranceles recíprocos, ¿no? En el caso de México, dice el Tratado de Libre Comercio que los productos que entran dentro de este tratado, pues de alguna manera son exentos de estos aranceles, pero hay otros que no. Entonces, ahí es donde tendrá que ver el gobierno mexicano si aplica a hacer ese espejo, como dicen, que al parecer no, porque bueno, pues sería una especie de guerra comercial, lo cual ahorita se ve poco viable, porque hasta dentro de todo hay una buena relación. Es decir, me gustó lo que dijo el doctor, que ha habido esta constante comunicación entre funcionarios de ambos gobiernos y pareciera que tienen hasta un punto un punto límite de hasta dónde pueden usar el lenguaje político y hasta dónde ya entra el tema, digamos, de daños económicos, perjuicios económicos. Entonces, creo que al fin de cuentas se van a poner de acuerdo, es decir, sí va a afectar en algunos sectores a la economía mexicana, pero no creo que tanto como en un principio se estaba manejando. ¿Por qué? Porque además acuérdense que esta famosa integración comercial entre los tres países, entonces, no solamente la presión de México, creo que lo que más ha importado es la presión de las empresas estadounidenses que tienen estas cadenas de producción en estos tres países. Por lo tanto, va a haber aranceles porque ya lo prometió, pero creo que se van a minorar el impacto económico en nuestro país. Mauricio, ¿qué esperamos para el día de hoy? Híjole, pues sí, está la expectativa, hay mucha atención. La verdad es que yo creo que va a ser benévolo el presidente Trump con México. No digo que le va a exentar de los aranceles, pero creo que va a ser un poco benévolo, y en algo tiene mucho que ver, pues bueno, esa coordinación que ha habido, por llamarlo de alguna manera, de la presidenta con el propio señor Trump, sobre los temas migratorios, sobre los temas de seguridad, sobre algunos otros temas, y yo creo que va a ser un poco benévolo Trump con México, no así con otros países como China, con la Unión Europea, como lo señalaba el doctor. Yo creo que a Europa va a ser el que más lo va a castigar, entre comillas, Trump. Y veremos cómo termina eso, porque realmente también al interior de Estados Unidos no está la clase empresarial, la propia ciudadanía no está muy contenta con todas estas decisiones que ha tomado el presidente Trump. Muy bien, pues tu resumen del día de hoy en 5 palabras. Ron, marcando la agenda mundial. Muy bien, bueno, pues agradecer, como siempre, doctor José Sánchez Villanueva, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Antonio Frausto.
Gracias y excelente día para todos. Gracias, Mauricio Zapata. A ti, Jesús, buenos días al auditorio. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, ya jueves. Por lo pronto, que tenga un excelente miércoles. Y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.